Hoy estoy olvidadizo con ese tema. Gracias. Entonces, recordemos, vamos a medir el calor en calorías o en joule. Calorías es una unidad vieja, ¿sí? Una unidad vieja, se sigue utilizando calorías. Por ejemplo, para una estufa, la cantidad de calorías que emite por hora la estufa, ¿sí? Se sigue utilizando. Y van a ver el año que viene, cuando vean el tema de trabajo y energía mecánica, que la unidad que se utiliza es el joule. ¿Está? Por lo tanto, como es un tipo de energía, tengo que darles la equivalencia de caloría a joule y de joule a calorías. Bueno, por otro lado, el calor puede tener un signo matemático positivo, o puede tener un signo matemático negativo. Cuando el calor es positivo, es porque se está absorbiendo calor. Cuando tenemos un signo negativo, lo que está ocurriendo es que se libera calor. Se libera o se entrega calor. De hecho, esto ustedes, en biología, seguramente, quiero suponer, que deben haber visto lo que se llaman procesos endergónicos y procesos exergónicos. En biología, van a tener los procesos endergónicos. Basta, cortala. Y los procesos exergónicos. ¿Qué es un proceso endergónico? Es el proceso en el cual se absorbe calor. Va, corta, andate para allá. Andate para allá. Dale. Por lo tanto, el calor va a tener signo positivo. Y si es exergónico, se libera calor. Por lo tanto, Q va a ser negativo. Néstor, una pregunta. ¿Qué? Una pregunta. Que No. nosotros... No, una pregunta. Que... Como el calor es una energía, las células de nuestro cuerpo necesitan sí o sí calor, porque como es una energía... No necesitan calor. No necesitan calor. ¿Y por qué necesitamos calor para vivir? No necesitan calor. Lo que necesitan es combustible para poder generar calor. ¿Y por qué necesitaríamos ese calor para vivir? Vuelvo a repetirte. Vos necesitas el combustible, la comida. Cuando vos comés, el alimento se degrada y va rompiendo estructuras químicas. Esas estructuras químicas se llaman uniones químicas. En esa ruptura de uniones, lo que vos haces es liberar energía. Esa energía es absorbida por las células que en lo que sería la mitocondria, dije bien, sí, la mitocondria, lo dije bien. En la mitocondria lo que se hace es el proceso de alimento de la célula, ¿sí? Entonces, ahí la célula absorbe ese alimento, digamos, no come con boca, sino que eso, y
eso libera energía como para que vos puedas hacer tu actividad física. Hay una transformación de la energía, ¿ok? ¿Sí? Eso es lo que ocurre en el cuerpo humano. En algunos casos se absorbe calor y en otros casos se libera calor. ¿Está? En la química, van a tener lo que se va a llamar reacciones químicas, reacciones endotérmicas, donde se absorbe calor. El Q es positivo. Y hay reacciones exotérmicas donde se libera calor. Si se fijan, tiene mucho que ver, está prácticamente en la misma preposición, está en endergónica y endotérmicas, y acá tienen exergónicas y exotérmicas, ¿sí? Es prácticamente lo mismo, el mismo prefijo que van a tener en griego, lo que les va a permitir entender que uno absorbe calor y el otro libera calor. Ahora, nosotros vamos a tener para la parte de calorimetría dos tipos de calores. Vamos a tener, primero, un calor sin cambio de estado. Un calor sin cambio de estado. Es decir, por ejemplo, caliento agua desde 0 grados o de 1 grado hasta 85 grados. No hay cambio de estado. ¿Se entiende? Entonces, ahí lo que vamos a usar, duales, ¿de qué se están matando de risa? Es maga, te juro que es maga. ¿Qué pasó? No. Porque moví la cámara y es muy gracioso la vista que tenemos desde este ángulo. Tipo... No entendí nada, no importa, está bien. Bueno, está bien. Bien, está bien. Calor sin cambio de estado. El calor sin cambio de estado lo vamos a calcular multiplicando la masa por una constante que se va a llamar calor específico. Ahora después les voy a dar la definición. Calor específico por la variación de la temperatura. Variación de temperatura. Y la variación de temperatura va a ser igual a la temperatura final del proceso menos la temperatura inicial del proceso. Vamos a ver qué es el calor específico. El calor específico es la cantidad de calor
que se absorbe o libera, es la cantidad de calor que se absorbe o libera para aumentar, no, ¿para qué? ¿Para qué? 1 gramo de sustancia aumente, aumente o disminuya 1 grado centígrado su temperatura. Es la cantidad de calor que se absorbe o libera para que 1 gramo de sustancia aumente o disminuya 1 grado centígrado su temperatura. Vamos a ver de qué se trata todo eso. Lo primero que vamos a decir es que el calor específico se mide en calorías dividido grados centígrados. Es la cantidad de calor. Recuerden que en el denominador normalmente no se ponen números, se pone en el numerador. Por eso te está indicando que es por 1 grado y por 1 grado centígrados. Es la cantidad de calor que se absorbe o libera para que 1 gramo de sustancia aumente o disminuya 1 grado centígrado su temperatura. Por ejemplo, el calor específico del agua líquida es 1 caloría por grados centígrados. ¿Qué va a querer decir esto? Que 1 gramo de agua necesita 1 caloría de calor para aumentar o disminuir 1 grado centígrado su temperatura. Así se lee eso. Que 1 gramo, recuerden que acá aparece el número 1, que no se escribe. 1 gramo de agua necesita 1 caloría de calor para aumentar o disminuir 1 grado centígrado su temperatura. El calor específico del hielo es 0,5 calorías grados centígrados. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué significa que el calor específico del hielo sea 0,5 calorías grados centígrados? Que necesita la mitad de grados ¿Cómo? centígrados. El hielo necesita La mitad de grados centígrados No. para aumentar. ¿Necesita qué cosa? 1 gramo, 0,5 calorías para aumentar o disminuir. Exactamente. 1 gramo de hielo necesita 0,5 calorías de calor para aumentar o disminuir 1 grado centígrado su temperatura.
Pero si Y se le su- está aplicando calor, ¿cómo puede disminuir su temperatura? porque vos podés absorber o liberar calor. Al absorber o liberar calor, ahí vas a tener si aumenta la temperatura o disminuye la temperatura. ¿Se Ah, entiende? ok. Ujú. ¿Está? Vamos a ver otro calor específico. Por ejemplo, el del hierro. Y con esto vamos a hacer una comparación con el agua. El calor específico del hierro, el calor específico del hierro es igual a 0,106 calorías sobre grados centígrados. ¿Me podrían decir qué significa que el calor específico del hierro sea 0,106 calorías grados centígrados? Que necesita 0,106 calorías para que aumente o disminuya su temperatura 1 grado. ¿Qué cosa? Un gramo. Gramo. Un gramo de hierro, fe e hierro, por las dudas, hierro, necesita 0,106 calorías, grados centígrados, para aumentar o disminuir 1 grado centígrado su temperatura. ¿Por qué elegí el hierro? Bueno, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el que necesitan menor cantidad de calor? ¿Cuál es el que necesitan menor cantidad de calor para aumentar 1 grado centígrado su temperatura? ¿El hierro o el agua? El hierro. El El hierro. hierro, exactamente. Por lo tanto, ¿cuál será mejor conductor del calor? ¿El hierro o el agua? El El hierro. El hierro, exactamente. Muy bien, entonces, a menor calor específico, mayor conductividad del calor. Y observen que estamos hablando de un 10%, esto es un 10% aproximadamente del calor específico del agua. Un 10% sería. Entonces, ¿qué podemos decir del agua? Que el agua es un excelente aislante térmico. El agua es un excelente aislante térmico. ¿Por qué? Y porque tiene un alto calor específico. Porque vos necesitas 1 caloría con respecto a 0,106 para elevar 1 grado centígrado. Y es por eso que en el radiador del auto, ¿qué se pone? Para enfriar el radiador. Agua. Agua, exactamente. Recuerden que el motor del auto está hecho de hierro o de acero o de alguna aleación que va a tener un bajo calor específico. Por lo tanto, se calienta rápido. Y si vos no le pones un refrigerante, como puede ser el agua, un regulador de la temperatura, todas las piezas metálicas se funden y se funde el motor. Eso es fundir el motor. Todas las piezas empiezan a ponerse blanditas. ¿Por qué? Porque levantan mucha temperatura, entonces vos necesitas que ese calor sea absorbido por alguien y regule la temperatura. ¿Quién lo va a absorber? El agua. ¿Por qué? Porque tiene un calor específico mucho mayor que la de un metal. ¿Se entiende? Esa sería una función de este tema que es la calorimetría. ¿Sí? Y el agua tiene la característica, el agua es muy especial en muchas cosas,
Por ejemplo, ustedes ya saben que la densidad del agua es 1 caloría sobre gramo, grados centígrados. Y la densidad del hielo no es 1, es 0,5, perdón, gramos sobre 1 gramo sobre centímetro cúbico, y la del hielo es 0,5 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, ustedes saben que si tenemos menor densidad, esto va a estar por arriba de lo que tiene mayor densidad. Gracias a Dios, porque si el agua tuviera en todos sus estados de la materia la misma densidad, por ejemplo, si se congelara el agua, se congelaría toda el agua. No quedaría flotando los icebergs, ¿se entiende? No quedaría flotando, o se hundirían los icebergs o se congelaría todo el iceberg. Por lo tanto, el agua tiene unas características que son muy especiales. Lo mismo pasa con el calor específico, ¿sí? Es la única, creo que es la única sustancia, por lo menos hasta donde yo sé, es la única sustancia que tiene calores específicos diferentes dependiendo si es sólido, líquido o gaseoso. ¿Está? Bien, bueno. ¿Cómo lo vamos a usar a esto? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de ejercicio. Durán, vos sabías que, Durán, vos sabías que se alimentaba, el proceso de alimentación de las células se ocurre en la mitocondria, ¿no? Sí, lo vimos el año pasado. Ah, bien, perfecto, excelente. Bien, les hago una pregunta, porque por ahí capaz que en la célula, ¿qué función cumple el núcleo de la célula? Tiene el ADN. ¿Qué cosa? El núcleo de la célula tiene el ADN. ¿Y qué función cumple el ADN? Es la información Claro, guarda información. ¿La información para qué? para nuestro cuerpo. Individuo. Para... La expresión genética. Para poder ¿Para cumplir qué, el che? proceso. La Para expresión nuestro genética. organismo. Para nuestro organismo. Les cuento una cosita. O sea, si es información, uno diría, bueno, a ver, esa información es el cerebrito de la célula, digamos. Es como si fuera el cerebro de la célula donde está toda la información. Digamos, ¿no? Uno podría llegar a pensar eso. Bueno, les voy a contar una cosa. No es así. Hicieron un experimento que es el siguiente. Bueno, tenemos una célula donde acá tenemos el núcleo y bueno, acá está el ADN. ¿Qué es lo que hicieron? A las células le quitaron el ADN, le quitaron el núcleo. Le quitaron el núcleo. Se quedó sin núcleo. Uno dice, chao, le quitas el núcleo a la célula y la célula se muere. No, siguió viviendo. Siguió viviendo, la célula siguió viviendo. Siguió haciendo todos sus procesos de alimentarse, de respirar, todos sus procesos. Pero ¿qué pasó? Cuando terminó su periodo de vida, ¿sí? Se muere la célula, pero no se pudo reproducir. Por lo tanto, el núcleo, para lo único que sirve, es para reproducirse la célula. Es una... Pero no es tipo,
No es que, o sea, reproducirse es re importante porque si no, no puede sobrevivir la especie. Ya lo sé, pero la idea Pero, de... Néstor, ¿te puedo hacer una pregunta? Pará, dame un touch que respondo a esto. Ya sé. Pero si uno le pregunta, ustedes me dijeron muy bien a mí, acá está la información. Y si es la información, es como que es la mente, digamos, el cerebrito de la célula. Y es como que el ADN manejara todas las funciones de la célula y de los órganos y todo eso. Y la única función que cumple el núcleo de la célula es reproducirse. ¿Reproducir qué? La célula. ¿Sí? Reproducir la célula. Lo único que tiene como información es el ADN, vos lo tenés en la célula, no lo tenés en otra parte de tu cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, la única función que cumple el ADN en la célula es la reproducción de las células. Obviamente que después un grupo de células del hígado van a terminar formando el hígado, que va a formar ese órgano que se llama hígado, con sus funciones propias. ¿Está? Y las células que tengan del corazón, las células cardíacas, que no son las mismas que las del hígado, se juntarán y formarán el órgano que se llama corazón y cumplirá su función en el corazón. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando le sacaron el cerebrito, la célula siguió viviendo, siguió comiendo, siguió respirando, hasta que cumplió su ciclo, se murió la célula, no se pudo reproducir. Entonces, los científicos se preguntaron, ¿y dónde está el cerebrito de la célula? Y encontraron que el cerebro de la célula es la membrana plasmática. Encontraron que el cerebro de la célula es la membrana plasmática. ¿Qué ocurre en la membrana plasmática, chicos? A ver si se acuerdan de biología, a ver si se los explicaron. Hay como un agua. ¿Qué ocurre en la membrana plasmática? ¿Qué hay? Líquido. Exactamente, o sea, todo lo que tiene que ver con líquidos, tiene que ver con iones. ¿Se acuerdan que hay lo que se llama difusión? Sí, hay un fenómeno de difusión, hay otros dos fenómenos más que no me los acuerdo cómo se llaman, que van pasando líquidos de adentro hacia afuera que llevan sustancias químicas. Ahora, sí. Pero tengo una pregunta, porque yo no entiendo, o sea, se reproduce el ADN y todo eso, pero necesitan del ADN para que, por ejemplo, lo que sería la membrana plasmática sepa qué hacer. Porque a partir de que se desarrolla y con el ADN que le presta a otra célula para que se reproduzca, ahí es cuando saben qué hacer. Entonces sí está guardando la información. Después no es el ADN el que... Vuelvo a repetirte, el ADN para lo único que sirve es para reproducirse. Nada más. Déjame terminar la idea y vas a ver que aparece un nuevo tipo de biología que en las escuelas secundarias no lo enseñan. Y esto es real, es científico. Acá no estoy hablando de cosas inventadas por Néstor ni nada. Esto es científico, está demostrado, hay libros, todo. Existe todo esto. Dijimos que la membrana plasmática sería el cerebrito. ¿Y cómo funciona la membrana plasmática? Por electricidad. Electricidad. Lo que en el año que viene seguramente van a aprender, calculo yo, en electricidad, que se llama diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Ahora, hubo un científico llamado Bruce Lipton
que fue uno de los que hizo el experimento este de sacarle el ADN a la célula y ver qué pasaba. Pero también este señor se preguntó algo que no se pregunta a nadie, que es lo siguiente. Si yo nazco, o sea, soy el origen de la unión de dos células, un espermatozoide y un óvulo, que se unen para formar una célula. Y luego se reproducen, se van reproduciendo. Pero llega un momento en el cual esa célula, cuando se va reproduciendo, en un momento determinado, comienza a gestar células cardíacas, células de hueso, células de hígado, neuronas, y cada una cumple una función totalmente diferente. Cada una cumple una función totalmente diferente. Entonces dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser de que de una célula original se empiecen a formar otro tipo de células? Entonces lo que hace es el siguiente experimento. Agarra distintos recipientes y ¿qué es lo que hace? Le pone la misma muestra de células madres adentro de esos recipientes. La misma muestra. Son las mismas células madres como para decir, bueno, tenés la misma. Pero ¿saben lo que le cambió? Le cambió el medio. El medio es, digamos, el lugar donde están esas células. ¿Y qué observó? Observó que en la primera se formaban células de hígado, en la segunda se formaban células de neuronas, en la tercera se formaban células óseas, en la cuarta células cardíacas. Entonces se empieza a preguntar, si el núcleo no es el cerebrito y el cerebrito es la membrana plasmática, y dependiendo del medio en el que esté la célula, va a obtener un resultado diferente, el ser humano, dependiendo del medio en el que se encuentre, el medio es esto, es esto, ¿sí? La célula se enferma o se reproduce. Esto se llama se me borró la palabra. Bueno, ya me voy a acordar. Es la nueva biología que existe. Ahora se toma al ser humano no como algo aislado, sino como algo unido a un entorno. Y si uno tiene en cuenta eso, y acá viene la historia, que seguramente más de uno va a saltar, es que las enfermedades no son genéticas. El 99,9% de las enfermedades no son genéticas, son de origen mental. ¿Sí? Entonces, depende de en Pero qué no ambiente. sería mental, sino el entorno. Está hablando del entorno, no está hablando, o sea, él lo que está diciendo es, si vos vivís una vida llena de estrés, te vas a enfermar. Se te van a enfermar las células. ¿Sí? Y enfermar las células implica romper con esa armonía de reproducción. O podés retrasar la reproducción o aumentar la reproducción. Si vos aumentás la reproducción celular, lo que vas a obtener es un hermoso cáncer. ¿Y si ya nacés con la enfermedad? No, es que no se nace con la enfermedad. No se nace. Un bebé A puede ver, tener aguantá. Dije 99,9% son mentales. Hay un 0,1% que son genéticas. Sí, hay un 0,1%. Pero no es como te dicen siempre, a ver,
vos vas al médico y el médico te dice, y mirá, vos tenés una cierta tendencia genética porque fulano, sultano, mengano tuvo esto, entonces vos lo vas a tener o tenés grandes posibilidades de tenerlo. ¿Saben qué es lo que están haciendo en ese momento? En ese momento te están decretando a vos que vos te vas a enfermar. Y como uno capta ese decreto en su mente, automáticamente crea el proceso para poder tener la enfermedad. Esto se llama epigenética. Pueden buscar, pueden encontrar y van a leer muchísimo sobre esto. La nueva biología se basa en la epigenética, ¿sí? Y ve al hombre como un todo en sí y un todo con su alrededor. ¿Está? Y si quieren, busquen, hay un libro muy interesante de este señor que se llama Biología de la Creencia. Búsquenlo, léanlo, es algo muy interesante y van a ver que lo que les estoy contando es lo que él hizo, el experimento que él hizo. Y llegó a la conclusión esa. Y de hecho, si todavía dudan de lo que les estoy diciendo, yo siempre les comento a mis alumnos, nosotros tenemos una glándula acá en el pecho, se llama timo. Sí. Entonces todo lo que nos están enseñando en biología está mal. No dije que está mal, es una visión antigua. Es una visión antigua. Yo te estoy hablando de una nueva visión de la biología. No te están enseñando mal. Yo te estoy contando de que hay un nuevo tipo de biología. Obviamente que la biología de cómo funcionan los órganos, ya voy, cómo funcionan los órganos, cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, eso está fantástico. Yo lo que te estoy diciendo es cómo actúan tus emociones, cómo actúa tu cabecita para poder sanar o para poder enfermar. Nada más que eso. Y lo único que estoy diciendo es que el 99,9% de las enfermedades son de origen de acá. Si vos, por ejemplo... ¿Podés enfermarte mentalmente de una enfermedad que no sabías que existía? Si vos, por ejemplo, sabías que no existía, ¿cómo podés crear algo que vos sabés que no existe? No, tipo, no sabes de la existencia de una enfermedad y te enfermas de eso. Vuelvo a repetirte, si vos, sí, ya voy, Carola, perdón, y la tengo a Mico también que me quiere hacer una pregunta. Si vos te enfermás de algo que vos creés no saber, porque en realidad quieren que les diga la verdad, también hay que ver otros temas de biología en los cuales, y esto también científicamente está totalmente demostrado, que es lo siguiente, cómo el ser humano, si yo les digo, ¿qué objeto están viendo ustedes acá? ¿Qué es lo que están viendo en mi mano? Un marcador. Un marcador. Todos lo ven, ¿no? Todos lo están viendo. Los que tienen todos cámara prendida, cámara apagada, ven un marcador. ¿Sí? Ven un marcador. ¿Y cómo saben que es un marcador? Por cómo se ve. Porque nos dijeron que es el marcador. Porque a ustedes le enseñaron que esto es un marcador. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, supongamos que yo pongo en esta otra mano un objeto que ustedes no saben cómo se llama y que nunca vieron, ¿sí? ¿Lo podrían llegar a ver? No, no lo podrían llegar a ver. ¿Por qué? Porque no tiene nombre. Porque vos no sabés ese objeto, ponele que sea yo el único que lo tiene. Soy yo el único que lo tiene. ¿Sí? Y lo tengo oculto para que nadie lo vea. Yo hago así y ustedes no lo van a ver.
No lo van a ver. Ahora, si A yo ver, te el digo, nombre miren no chicos, lo miren chicos, perdón, miren chicos, esto se llama control remoto. ¿Sabe qué va a empezar a pasar? Después de varios días lo van a empezar a ver. Después de varios días lo van a empezar a ver. ¿Por qué? Porque se va gente, se va. Y es más, lo van a ver ustedes y lo va a ver todo el planeta. ¿Por qué lo va a ver todo el planeta? Porque todos estamos conectados unos con otros. Nuestras mentes están conectadas. Querramos o no aceptarlo, están totalmente conectados. Se forma un campo neuronal. Esto está científicamente comprobado. Por eso nosotros, cuando hacemos así, decimos marcador. ¿Se entiende? Entonces, si yo vuelvo a repetir, si vos te querés enfermar de una enfermedad que no existe, primero y principal no te vas a enfermar. ¿Por qué? Porque no existe. Algo de lo que no existe no te podés enfermar porque no sabés. Ahora, vos sabés, inconscientemente, tu cabecita sabe de las enfermedades que hay. Y si vas al médico y te dice, che, mirá, te va a doler el dedo gordo del pie en este momento, vos por sugestión te va a empezar a doler el dedo gordo del pie. Es muy loco esto, pero es así. ¿Está? Entonces, la epigenética te habla de que ninguna enfermedad, casi ninguna enfermedad es de origen genético. Todo tiene que ver con tu entorno. Mico, sí te escucho. Perdón. ¿El daltonismo es una enfermedad? El daltonismo es una enfermedad, sí, no es una enfermedad, es una deformación supuestamente genética. Pero ¿quién podría decir, vuelvo a repetir siempre lo mismo, que nosotros veamos mal y el daltónico ve bien? ¿Desde qué punto de vista podemos decir que un daltónico ve mal y porque haya un 1% de la población que sea daltónica, no quiere decir que esos sean los que ven correctamente? En realidad no hay ni correcto ni incorrecto. Y si te tocó esa historia, es por alguna razón que a lo mejor uno desconoce. Pero ¿sí? eso no así. Pero no es por genética, porque No es una enfermedad. Primero no es una enfermedad. Primero, eso no es una enfermedad. Eso es un problema de tipo, ahí sí estamos hablando de algo genético. Yo estoy hablando que las enfermedades no son de origen genético. No los problemas que vos tenés, los problemas que vos podés tener a nivel físico. Porque si no diríamos que un chico que tiene síndrome de Down es un chico enfermo. Y no es un chico enfermo. Es una, y no sé si llamarlo una malformación genética también, es una característica que tienen ese tipo de personas. ¿Se entiende? Entonces, no estamos hablando de una enfermedad, yo estoy hablando de las enfermedades. Cuidado, que es diferente. Uno se enferma por dos cuestiones. O porque te contagiás de lo que está ocurriendo alrededor tuyo, o porque lo creás acá. Vuelvo a repetir lo que iba a decir. Néstor, Sí. tengo una pregunta. Pero entonces, según esta teoría, por ejemplo, la gente que está enferma, tipo posta, que está enferma posta, es como que lo busca, no entiendo. Porque No, hay no gente lo que sufre busca. en serio y no entiendo cómo no puede ser una enfermedad o Te cuento un diferente. poquito. Te respondo la pregunta. Yo te respondo la pregunta. Mirá. No sé si vos conocés los casos de remisión de enfermedades. ¿Saben lo que es una remisión de enfermedades? No. Uno está muy enfermo, por ejemplo, hay casos de personas que han contraído el cáncer. ¿Y qué pasó? Con una actitud de vida totalmente diferente, han logrado, sin hacer ningún tratamiento, remitir el cáncer. ¿Sí? Curarse del cáncer. Entonces, la historia es la siguiente. ¿Cómo es que lo hizo? Con esto. Porque esto es lo más potente que tenemos nosotros.
esto que está acá es muy potente, que no nos enseñan a utilizar. El poder de la voluntad que tenemos nosotros acá adentro es tremendo. Tremendo es. Tan tremendo es que nos permite enfermarnos o nos permite curarnos. Les voy a contar un caso. Está en el libro de este señor. Una persona va al médico, se hace un análisis de sangre. Va a retirar el análisis, lo llama al médico y le dice, mire señor, le quedan 3 meses de vida, usted tiene un cáncer de riñón. Bueno, a los 3 meses el señor se muere de cáncer de riñón. 2 meses después de haberse muerto esa persona, se dan cuenta que el análisis que habían hecho no era de él, era de otra persona. Se habían equivocado. Algunos dirán, oh, casualidad eso. Eso es casualidad. Las casualidades no existen. El señor desarrolló el cáncer y en 3 meses se fue de este mundo por un error. Cuando uno va al médico, el médico a veces, por eso el señor habla de 2 cuestiones, lo que se llama el efecto placebo y el efecto nocebo. El efecto placebo es cuando a vos te dicen, mirá, tomate esta pastillita que esta pastillita te va a curar. Y por ahí te están dando una pastillita que tiene agua y azúcar, nada más. Pero vos te curás. Entonces, y eso hay un montón de casos, ¿sí? Entonces, uno se pregunta, ¿cómo hizo? Si tomó un placebo, porque se lo creyó. Por lo tanto, es la mente la que maneja toda la historia. Por lo tanto, si vos estás bien, tus células van a estar bien. Tus células van a estar bien. Si vos estás mal, emocionalmente, vos te vas a inmunodeprimir. Y entonces, si vos te inmunodeprimís, porque tu timo, que es la glándula donde se generan las inmunoglobulinas, ¿sí?, se contrae, deja de largar inmunoglobulinas y vos te vas a pescar lo que venga alrededor tuyo. Es así. Igual, Por Néstor, sorry que sea tan insistente, pero hay gente que no, no sé, por lo menos yo conozco a gente que, no sé, está recontra enferma y a pesar de todo la está, tipo, peleando hace un montón de años y nada, es súper feliz y intenta disfrutar todos los días de lo más que puede y así todo, perfecto, excelente, pero y así todo excelente. la resufre. Entonces no entiendo cómo... A ver, no, pará un poquito, porque uno tiene que ver, cada caso es un mundo, obviamente, ¿no? Yo lo que te estoy diciendo es algo general. Hay gente que está No, muy no, ya sé por enferma, eso, pero... hay gente que está muy enferma, es verdad, tiene mucha enfermedad, tiene enfermedades y tratan de vivir la vida lo mejor que puede. ¿Sí? Es más, seguramente van a disfrutar más esos momentos. ¿Por qué? Porque saben de que tienen que disfrutarlo. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que vos te estás llevando? ¿Tenés que esperar a enfermarte para disfrutar de la vida o tenés que disfrutar la vida antes de enfermarte? ¿Cómo es la cosa? Tenés que disfrutar de la vida antes de enfermarte, si es que te vas a enfermar. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero lo que ocurre, vuelvo a repetir, no es solamente uno el que se enferma, ¿eh? Vuelvo a repetir, si vos estás en un ambiente que es nocivo, en un ambiente nocivo, tenés grandes posibilidades de enfermarte. Esa es la historia. Si vos vivís en un ambiente nocivo, ¿nocivo a qué le llamo yo? A un ambiente en el cual a vos te dicen, Carola, sos una inútil. Carola, no servís para nada. Carola, sos de lo No, peor. bueno, ya sé, pero... ¿Te das cuenta? estaríamos... ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que No, eso pero sí ya te sé, pero enferma? yo la cosa que estás diciendo, digo, es súper lógica para cosas como, no sé, una fiebre, un resfrío o algo así tipo más leve. Para cosas más contundentes, Más como que no, pesadas. claro, más tipo, no sé cómo explicarlo.
Un cáncer. Vamos a un cáncer. Vamos a un Y cáncer. ponerle, no sé, puede ser. No tengo mucha idea de las enfermedades, pero como que siento que puede ser porque no está tan. La emoción que el ser humano siente no está tan ligada, no está tan desligada del cuerpo. Pero tampoco siento que sea tan fuerte la teoría como para todas las enfermedades que existen. No, yo no dije todas. Yo dije que hay un pequeño porcentaje que sí son genéticas, pero el resto no. En realidad no son genéticas, tienen que ver con otra cosa, porque no las puedo explicar para este curso. ¿Sí? Okay. No las puedo explicar para este curso. Primero, no las puedo explicar para este curso, primero y principal porque tiene que ver con creencias. ¿Sí? Okay. Tiene que ver con creencias. Creencias, a ver, ¿qué tipo de creencias? Porque creencias tenemos un montón de creencias, de tipo religiosas. ¿Se entiende? Entonces, hay cosas que a lo mejor uno no puede meterse para que no haya algún cortocircuito. Pero tiene que ver con eso que lamentablemente no puedo contar. Pero el 99,9% de las enfermedades son de tipo mental. Y el resto son del otro tipo. Vamos a llamarla genética, si queremos. No es la palabra genética, tiene que ver con otra cosa. Que si se los explicara, si pudiera hablar abiertamente, tranquilamente, sabiendo de que van a estar abiertos para poder escuchar, es muy probable que ahí van a entender por qué hay un 0,1%. Ok. Y ahí se van a dar cuenta por qué hay chicos que tienen síndrome de Down y hay chicos que no tienen síndrome de Down. ¿Se entiende? Lo que pasa es que lamentablemente tiene que ver con creencias. Y esto también tiene que ver con creencias. Porque si vos crees que te vas a enfermar, mañana te enfermás. Si vos crees que todos los días vas a estar sano, que no te vas a resfriar, no te vas a resfriar. Néstor no se resfrió en todo el invierno. No se resfrió. ¿Por qué? Porque tomó su pastillita azul todos los días. No, esa no, mentira, me equivoco. Tomó un efervescente que tenía algo que te cuide. No se ría, sinvergüenza. No era la de Matrix, ¿eh? No era la de Matrix, la pastillita azul, era otra. Pero bueno, tomó su efervescente todos los días y cree absolutamente que eso lo mantiene inmune. Entonces tiene que ver con eso. Jóvenes, nos vemos mañana. Si les interesa el tema, se los digo en serio, Bruce Lipton, la biología de la creencia, sugerencia mía. Entonces ahí van a comprobar que lo que dice Néstor no es una charlatanería. Y es más, si tienen la posibilidad, sugerencia mía, hoy a la tarde, si no tienen nada que hacer, antes de terminar de ver Intrusos, que está por terminar ya el horario, ¿por qué no se ven un videíto del señor Bruce Lipton y se animan a escuchar lo que dice él? Yo les puedo asegurar que les va a hacer muy bien para sus vidas. Pero muy bien. Es un científico, ¿eh? No es un gurú espiritual, ¿eh? Es un científico. Vean un videíto de él o una conferencia de él y les puedo asegurar que en 5 minutos les va a cambiar totalmente la manera de pensar. Jóvenes, Alejín se me fue. Un beso grande. Nos vemos mañana. Hasta luego, hermanas Dualde. Me encanta la morocha Dualde. Me encanta la morocha Dualde porque se vive riendo. Chao, hasta luego. Nos vemos, chao. Chao, Néstor, gracias.